Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miércoles 22 de noviembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos con la revisión del mercado local. Dólar peso ayer cerró en 870,70 centavos, cayendo 5 pesos y medio. El día de hoy cotiza en 875, recuperando básicamente los 5 pesos que perdió ayer. En un día de corrección al alza bastante natural, luego de una caída aproximadamente del 6%, desde 923 hasta mínimos en 877, desde el día 14 de noviembre a la fecha. Recordemos que de a poco en el dólar peso, los fundamentales que hemos comentado durante este año de largo plazo, específicamente lo que ocurra con el dólar index en base a las decisiones que tome la Reserva Federal respecto a su tasa de política monetaria, es un factor relevante en su comportamiento y hemos visto que durante la última semana el mercado ha empezado a descontar el fin del ciclo de alza tasa de política monetaria. Eso claramente ha hecho al dólar en el mundo retroceder y por supuesto también retrocede en sus cotizaciones frente al peso chileno. En base a eso, hoy día el dólar index sube de hecho un 0.38%, cotiza en 103,96. Gráficamente tocó mínimos no vistos desde fines de agosto de este año, prácticamente en 103 cerrados. Sin embargo, hoy presenta una corrección natural al alza, luego de una caída desde principios de noviembre del 3.74%. Como decíamos, natural que esto ocurra, los activos financieros siempre presentan movimientos en zigzag, nunca en línea recta, de manera que estas pequeñas correcciones son parte del comportamiento normal de mercado, pero los fundamentos de largo plazo siguen siendo bajistas para el dólar en el mundo, dado que la Reserva Federal debiese comenzar, como decíamos, a mantener la tasa de política monetaria en niveles actuales y luego de eso claramente empezar un ciclo de recorte de tasa de política monetaria. El cobre hoy día también presenta correcciones, cae un 1.29%, cotiza en $3.76, no logra romper al alza el triángulo de compresión bajista que presenta desde básicamente principios del año 2023. Esperamos que caídas del dólar en el mundo o noticias de China, que es el mayor demandante de cobre, que resulten más positivas de lo que espera el mercado, del impulso al cobre para buscar objetivos gráficamente en 3,87 y luego en 3,93, que son los niveles que gráficamente presenta el cobre. Volviendo al dólar peso, claramente frente a una ruptura de niveles de 870, de mantenerse la presión bajista de los fundamentales, podría llegar a cotizar en niveles de 844 en el corto plazo. Si es que vemos una recuperación del precio del dólar, esta no debiese ser más allá de 890, basándose por supuesto en análisis técnico. El IPSA ayer cayó un 0.88%, cerró en 5.790 puntos. Hoy prácticamente no muestra variaciones, cayendo un 0.07%, cotizando en 5.786 puntos. La acción más transada del día es LATAM, que cae un 0.54%, Sokimich-B, que sube un 0.22%, y Falabella, que cae un 1%. El retorno del año del IPSA llega al 10.04% desde el 1 de enero a la fecha, y nuestra recomendación de fondos mutuos que permiten acceder a acciones locales de manera diversificada, disminuyendo por supuesto el riesgo de los portafolios y ganando una administración activa por parte de los managers que llevan estos fondos. Por parte de Principal AGF, Fondo Capitales a Acciones Chilenas con un retorno del 3.3% en lo que va del año, y por parte de Itaú AGF, Itaú Toesca Chile Equity, fondo espejo de Toesca Chile Equity, un fondo que tiene un track record bastante positivo frente al índice, que mantiene un retorno acumulado del 4.6% durante 2023 y el 5.65% en lo que va de noviembre. Revisamos renta fija local, que se ha visto bastante favorecida durante noviembre, especialmente por la probabilidad cada vez más cierta de que no haya más alzas de tasa en Estados Unidos. El Banco Central en su última reunión de política monetaria comentó que factores externos a nuestra economía, como el que acabamos de mencionar, y por supuesto eso influye también en el precio del dólar, que estuvo bastante alto, y eso no permitió que el Banco Central en su última reunión de política monetaria rebajara la tasa más allá de 50 puntos base. Eran los factores importantes para esperar que pudiese continuar la caída de tasa de política monetaria en Chile. Fondo Itaú Dinámico, base en nuestra estrategia de inversión de mediano a largo plazo, presenta un muy buen retorno durante el mes de noviembre del 1.29% y durante el último mes corrido del 0.93%, llegando a un retorno del 5.85% durante el año 2023. Fondos de renta fija más cortos como Ahorro Corto Plazo con un retorno del 7.85% en lo que va del año y Ahorro Plus con un retorno del 9.36% en lo que va del año. Fondos Money Market, que aún forman parte de nuestra
recomendación de inversión para carteras de menor horizonte de inversión. Acumula durante el año un retorno del 8.83% y muestra un retorno durante el último mes del 0.67%. Las carteras de conservación de capital por parte de Principal AGF a 6 meses, principalmente Money Market, mantiene un retorno del 8.76%, a 18 meses del 7.71% y a 36 meses del 5.76%. Claramente estas últimas carteras más retrasadas, dado que tiene una mayor ponderación de renta fija, que a lo menos en lo que va de 2023 ha tenido levemente un menor retorno que instrumentos Money Market. Pasamos a mercados extranjeros, específicamente en Estados Unidos. Ayer Dow Jones tuvo una caída del 0.18%, S&P 500 un 0.2% abajo y el Nasdaq una caída un poco más fuerte del 0.69%, en correcciones, como decíamos, absolutamente normales dado el comportamiento que han tenido estos tres principales índices bursátiles durante el último tiempo. De hecho, si miramos gráficamente S&P 500, podemos ver que el alza, desde que el mercado comienza a descontar que ya no habrá más aumento de tasa de política monetaria, es del 11.32%, esto durante el mes de noviembre. Como objetivo se acerca a los 4.600 puntos, donde están marcados los máximos anuales, y luego de eso, de mantenerse este buen ánimo bursátil, S&P 500 podría perfectamente ir a buscar máximos históricos en niveles de aproximadamente 4.800 puntos. En cuanto a calendario económico, entre ayer y hoy, noticias importantes que comentar desde Estados Unidos, recordando que todas las noticias macroeconómicas que vayamos mencionando de resultar menor a las estimaciones del mercado, si bien es una mala noticia para la economía, pero es una buena noticia para los mercados, dado que eso estaría mostrando una menor actividad económica en Estados Unidos, que es un factor para que la Reserva Federal frene el ciclo de alza de tasa de política monetaria. En ese contexto, el día de ayer las ventas de vivienda de segunda mano marcaron por debajo de lo esperado por el mercado, una buena noticia en general para los índices bursátiles, y porcentualmente este indicador se contrajo un 4.1%, aún más del menos 2.2% que mostró en su medición anterior. Ayer también se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que los consejeros respaldaron la postura de mantener las tasas en los niveles actuales hasta poder evaluar el impacto de sus políticas monetarias restrictivas, tanto por supuesto en la inflación como en la economía estadounidense, y que se mantendrán hasta que haya claros indicios de que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal. La primera conclusión positiva es que aparentemente no volverán a subir la tasa de política monetaria. La parte negativa es que aún los miembros del Consejo no discutieron en ningún minuto la posibilidad de comenzar a bajar la tasa de política monetaria, aunque se hablaron la posibilidad de volver a subirla de considerar lo necesario. Seguirán, por supuesto, tomando decisiones reunión a reunión en base a los datos macroeconómicos que Estados Unidos publique. Lo que sí es importante destacar y que por supuesto estaremos monitoreando en nuestro comité de estrategia será la divergencia que existe entre las expectativas del mercado y la Reserva Federal respecto al manejo de tasa de política monetaria. Si bien la Fed augura rebaja de tasas durante 2024 solamente medio punto, el mercado está posicionado en esperar rebaja de tasas del 1% durante 2024 y que estas comiencen a finales del primer semestre de 2024. Hoy en Estados Unidos tuvimos caída en los bienes durables respecto a lo que esperaba el mercado, específicamente una contracción del 5.4%, circunstancias que el mercado esperaba una contracción del 3.1%. Buena noticia para la caída de tasas, mala noticia para la economía. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan por debajo de lo que estimaba el mercado, rompiendo una racha de 4 semanas consecutivas donde las peticiones semanales por subsidio de desempleo eran mayores a las que esperaba el mercado, cifra que avalaba un menor dinamismo en el mercado laboral y que es un factor bajista para las tasas en Estados Unidos. Y por último, aumentan las expectativas de inflación de corto plazo medidas por la Universidad de Michigan del 4.5 al 4.4%. Sin embargo, las previsiones de inflación a 5 años se mantienen ancladas al 3.2% según estudios de esta universidad. Son las cifras más relevantes que hemos conocido desde Estados Unidos, recordando que mañana será un día feriado, no tendremos cotizaciones por el Día de Acción de Gracias y que el día viernes tendremos, si bien, funcionamiento de los principales índices bursátiles. Esto cerrará más temprano y se espera que, por supuesto, el volumen operado de ese día y que también el volumen operado durante esta semana sea en general menor al acostumbrado. Con todo esto, la tasa del bono del Tesoro de años de Estados Unidos se mantiene en el 4.42% sin variaciones. El mercado en Asia tuvo una jornada mixta con el Hansen de Hong Kong sin variaciones, el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.29 y caídas en el índice de Shanghai del 0.79%. En Europa la jornada fue positiva con el Eurostock 600 subiendo un 0.3% y el DAX alemán subiendo un 0.43%, y en Estados Unidos tenemos una jornada nuevamente positiva con Dow Jones y S&P 500 rentando un 0.49% y Nasdaq un poco más adelantado rentando un 0.73%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl
y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.